primer lugar, gostaria agradecer este convite de minhas amigas, colegas, parceiras que durante los últimos años han sido partícipes de este proyecto de colaboración en donde eu não só he conhecido uma outra universidade, novas formas de pensar, mas também nos hemos enfrentado a desafios en el área de la academia. Espero que vocês todos y todas comprendan el galego de Galicia, que es una combinación de español y algunas palabras en portugués. Cuando fui convidado a participar en este evento, en esta celebración, cuando Itaíra y Vania enviaron para mí un mail, invitándome, fiqué muy contento. Para mí es muy importante participar en estos esfuerzos, pero al mismo tiempo pensé cuál sería la audiencia, o sea, cuál sería el público que yo tenía, en este caso, en esta América diversa, en esta Latinoamérica mestiza, con raíces africanas, con raíces indígenas, con raíces de diversos tipos, asiáticas también. Y lo primero que pensé es de que participaría en una presentación en la Universidad Federal de Santa Catarina, con particularidades históricas, con particularidades geográficas, con particularidades de diversos tipos. Entonces, imaginé que esta audiencia sería gente joven, muchos y sobre todo muchas estudiantes de graduación y de posgraduación, algunos profesores, profesoras, mas sobre todo personas que van a participar en el futuro en este debate de la pesquisa en el área de la salud, algunos o algunas de tipo cualitativa, nosotros de tipo cuantitativa, otros utilizando metodologías mixtas, ¿no? Con diversos enfoques, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, lo que yo decidí fue hacer un diálogo entre a mi experiencia como pesquisador, como un pesquisador del campo sanitario. Hace mucho tiempo atrás yo pensaba que era médico. En este momento yo pienso que soy un trabajador del área de la salud, que trabaja con distintos profesores, que trabaja con personal de enfermagem, de nutrición, de medicina, y que en este momento está más preocupado pela approach, pela forma como pensamos los problemas sanitarios, que pela briga sobre si es más importante una profesión que otra. Yo creo que en este momento de la vida podríamos entonces hacer este diálogo entre un proyecto sanitario y tratando también, procurando todo el tiempo dialogar con los proyectos de difusión, los proyectos y particularmente el proyecto de la revista Texto y Contexto en Enfermagem, donde he participado desde hace mucho tiempo. Eu gosto de decir que eu não quero falar no vácuo, ou seja, que meu interesse permanente é ter presente o contexto onde se dá a minha experiência, o contexto onde se dá a revista.
ese contexto social, cultural, donde desenvolvimos algunos proyectos. Y, por ejemplo, mi experiencia ha sido en México, un país español falante, con crisis recurrentes, con problemas sociales y sanitarios muy serios. Y lo mismo podríamos ser de la revista, de un país como es Brasil, con grandes avances, pero también con grandes desafíos, con una realidad sanitaria que afecta el desenvolvimiento de la revista y que afecta el trabajo que hacemos en esta área. Voy a hablar, básicamente, a mi presentación se va a dividir en dos partes. Por un lado voy a hablar de algunos problemas que he visto, que considero son importantes en mi experiencia académica como pesquisador, y además al mismo tiempo quiero hablar de algunas alternativas que para mí son importantes en este momento. En primer lugar, yo acho que tenemos sucesos, tenemos resultados importantes. Eu não gosto de falar todo el tiempo de problemas. Una idea na Latinoamérica es que vamos a hablar siempre de los problemas y vamos a buscar pocas alternativas. Como he aprendido en Uruguay, donde paso pesquisa, ellos no quieren hablar de problemas, ellos quieren hablar de alternativas, quieren hablar de propuestas. Y en este caso específico, entonces, se trata, así como no en el caso, yo hallo que el caso de la revista es un proyecto de suceso. El Taira habló de eso, habló de los logros, habló de esas múltiples actividades, esas revistas, los participantes, etcétera, etcétera. Mas, cuando yo falo de un proyecto de suceso, yo lembro cuando Winston Churchill hablaba de lo que significa de suceso. Yo comenté esto varios años atrás, en una participación cuando iba a hablar cómo elaborar proyectos de suceso, proyectos con resultados importantes, y recibí una notificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México diciendo que mi proyecto había sido rejeitado. Y yo iba a hablar de este tipo de proyectos. Para mí, estos proyectos son de ir de fracaso en fracaso sin perder el optimismo. Ese es para mí este tipo de proyectos. En estos años hemos aumentado las publicaciones. Primero, cuando yo comencé mi actividad como pesquisador, publiqué un artículo, estaba contento. Luego publiqué 10, 20, 50, 100, 200 artículos. Y las evaluaciones del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, eso era muy importante. Cada vez más y más y más. Precisábamos publicar y publicar. O seguíamos una lógica en donde no establecíamos las reglas. Las reglas eran establecidas por los consejos, por el ministerio. Entonces, junto a esas publicaciones, empezaron a llegar los reconocimientos. Reconocimiento visual, reconocimiento académico y un reconocimiento financiero. ¿Sí? Todos pasamos por esas etapas. En este caso, todo parecía que estaba funcionando, porque ese conocimiento, además, lo acompañábamos con un aprendizaje del norte, de los académicos del norte. Queríamos ser, en nuestro campo,
falábamos como Norman Denzin. Queríamos repetir las ideas de Janis Moss. Queríamos aprender de memoria las propuestas de Anselm Strauss y Juliette Cordy, de Patton, de Silverman, de todos esos autores. Y poco oíamos a lo que acontecía en nuestros países. Poco interés teníamos en la producción propia, en la producción local. En este caso específico, lo que hacíamos era hacer y repetir las propuestas, y nos parecía más interesante cuando decíamos que íbamos a hablar de ground theory, que íbamos a organizar workshops, que íbamos a trabajar con focus groups. No eran grupos focales, eran focus groups. Entonces, el lenguaje, ¿no? Repetíamos, ¿no? Y parecía que estábamos cada vez avanzando más y más. En ese momento no teníamos tiempo porque teníamos muchos desafíos. Éramos pocos, poquísimos, ¿no? Las tareas eran enormes. Precisábamos hacer más pesquisa, precisábamos esto y aquello. Por eso yo acho que tenemos un paralelismo, ¿no? Entre la revista, ¿no? Y la vida de los académicos, ¿no? Somos compañeros de la vida, ¿no? Nosotros hacemos las pesquisas, ustedes hacen las obras, ¿no? Pero nos enfrentábamos a los mismos desafíos, a los mismos problemas. Entonces, no teníamos tiempo para preguntar. Publicábamos, ¿no? Más y más, ¿no? Es un texto de Francisco Mercado, entre muchos otros, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es o ganho da população neste negócio da pesquisa? Sirve-nos a pesquisa para fazer mudanças na área sanitária? Todos y todas contestan siempre afirmativamente. Nos falemos seriamente. ¿Sirve para hacer mudanzas sanitarias? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de nuestro trabajo? Entonces, en aquella época no teníamos mucho tiempo para hacer eso. En este caso, y podría hablar de muchos otros temas, en este caso específico, me parece que frente a este panorama un poco pesimista, podríamos hablar, yo acho que es importante hablar de algunas alternativas. Entre otras alternativas, yo acho que debemos hablar de vacina, que debemos hablar de fortalecimiento de teorías, y que debemos hablar de otras cosas. ¿Y por qué hablo de vacinas? Porque yo acho que en este caso específico, precisamos una vacuna o vacunas contra el pesimismo. Y estoy hablando sobre todo para aquellos jóvenes, ¿no?, que comienzan su vida académica. Me parece que en este momento hablar con los académicos de América Latina, pero en general significa hablar de pesimismo. Todo el mundo habla de problemas, todo el mundo habla de dificultades, todo el mundo habla de todo, ¿no? Y no existe ese optimismo. En segundo lugar, yo acho que precisamos fortalecer las teorías do sur. Agora, Denis Castaldo dio para mí un artigo que yo aprecio mucho, ¿no? Porque yo acho que sí. Yo acho que es muy importante reconocer las teorías de los autores canadienses, ingleses, americanos. Mas yo acho que también precisamos
aprender las teorías locales. Precisamos explorar con mucho detenimiento, con mucha seriedad, lo que se llama las teorías descolonizadoras, las teorías activistas. O sea, somos y hemos estado muy colonizados, y esta colonización no sirve para resolver nuestros problemas. No caso mexicano, yo acho que hemos incrementado el número de publicaciones por cientos, mas no hemos observado una mejoría en las condiciones de vida de la población. No hemos mejorado la situación en los hospitales, etcétera, etcétera. Y como yo tengo pocos minutos, solo quiero decir que tengo la impresión que precisamos hacer pesquisas, no sé qué acontece acá, pesquisas centradas en los problemas sanitarios. Este es un hospital típico de México, público, muy semejante a los hospitales de Lima, a los hospitales de Quito, etcétera, etcétera. Precisamos explorar, indagar qué es lo que está aconteciendo acá, y al mismo tiempo yo acho que no son vamos a hacer una pesquisa entre académicos en área de la universidad. Yo acho que precisamos vincularnos a nuestra actividad con la población. Precisamos explorar los tabús, o sea, preguntarnos seriamente si un sistema de salud como es el brasileiro resuelve los problemas de toda la población. No, Uruguay, ellos están muy orgullosos de su sistema sanitario. Ellos consideran que es mejor que el brasileño, consideran que es mejor que el argentino, etcétera, etcétera. Mas ellos no quieren pesquisar los gastos de bolso, las personas doentes. No quieren pesquisar el acceso desigual. Les dicen que todos reciben la misma atención. Y yo pregunto, ¿aquellos que moran en Punta del Este reciben la misma atención que aquellos que moran en Llano Rivera, Paysandú, Tacuarembó, etcétera, etcétera, etcétera? Ideológicamente podemos aceptar un sistema público de salud, mas precisamos pesquisar estos temas. Para terminar, yo quisiera decir que además de estos temas, por eso agradezco mucho el convite, porque estoy convencido de que precisamos hacer una colaboración regional. Ese es un tema que hemos conversado con Marta y con otras colegas. Y por último, pienso que aquí en estos 20 minutos solo mencionamos algunos temas, mas tenemos muchos otros temas por conversar, por tratar. Concluyo diciendo que, además de la falta de solidez teórica, sinceramente espero celebrar los 50 años de la revista en un futuro próximo. Muchas gracias.